Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México, el podcast. Recientemente hemos visto tanto posiciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como del sector privado y de algunos críticos especialistas sobre la situación que se vive en la paraestatal de Pemex, sus finanzas, si es rentable o no es rentable. Y para hablar de este asunto que es tan importante por temas de seguridad nacional, le agradezco que esté con nosotros a Gonzalo Monroy. Él es el director general de GEMEC y especialista en temas energéticos. Gonzalo, muchas gracias por estar en Entre Washington y México. Al contrario, Jesús, qué gusto y qué honor platicar contigo. Para orientar al auditorio tanto en Estados Unidos como en México, ¿cuál es el estado de salud de Pemex? Es una situación muy crítica donde estamos al día de hoy. Hoy prácticamente todas las métricas nos ponen en una situación muy complicada. Y analicémoslo en dos variantes, yo creo. La primera, la operativa, y de ahí van a venir justamente las consecuencias económicas. ¿Dónde estamos en lo operativo? Hoy, Petróleos Mexicanos está produciendo 1.370.000 barriles de petróleo crudo. Eso es lo mismo que estábamos produciendo en octubre de 1976. Estamos hablando de hace más de casi 50 años prácticamente. Estamos justamente produciendo poco menos de 400.000 barriles de gasolina, que aunque es comparativamente positivo, pues por desgracia, bueno, al menos con los sexenios anteriores, todavía está muy lejos justamente de cumplir estas metas de dejar de importar gasolina y diésel. Estamos con un sistema nacional de refinación que, a pesar de muchísimas inversiones, incluida la refinería de Dos Bocas, pues está prácticamente produciendo apenas al 60%, menos del 60% de su capacidad. Y cuando vemos ya áreas, por ejemplo, que han sido totalmente relegadas, como la producción de gas natural, donde México importa en algunos momentos hasta el 90% del combustible, o de la petroquímica, que ya está en niveles prácticamente de obsolescencia, pues vemos una parte muy, muy complicada. Esto lo estamos planteando también incluso con más de 130,000 empleados. ¿Dónde están entonces las consecuencias financieras? Pues aquí ya vemos que todo esto se conjunta, yo te diré que en dos cifras muy grandes, Jesús. La primera es de que Pemex tiene justamente resultados pues de una pérdida en el año 2024 de más de 38.500 millones de dólares de pérdidas. Cuando vemos un acumulado en todo el sexenio anterior de pérdidas de más de 91,000 billones de dólares, 91,000 millones de dólares también en pérdidas. Pues simplemente estos avances que se le intentó hacer a la petrolera, primero justamente quitarle todos los esquemas que pudieran competirle en los diferentes segmentos, en exploración y producción, en distribución, en logística, se les quitó. Obviamente también incluso se les bajó la carga fiscal, se le han condonado impuestos, con lo cual no se ha dado la renta petrolera que le corresponde a todos los mexicanos. Todo esto, Jesús, culminando en el rescate anunciado el año pasado, hace 2 semanas, donde a Petróleos Mexicanos, pues el Estado mexicano va a salir a pagarle las deudas, pues simplemente para empezar a tratar de corregir un poco el rumbo. ¿Tiene solución Pemex? Sí tiene solución Pemex, pero no en el Pemex que conocemos al día de hoy. Hoy hay muchas rutas justamente para llevar a Pemex a la rentabilidad, pero eso implica tener que hacer algún compromiso, el famoso compromise, sobre todo con la parte de la ideología y del costo político. Hoy, por ejemplo, esos 130,000 empleados que tenemos, pues sinceramente estamos hablando que es un nivel de ineficiencia o de redundancia, si lo queremos llamar así, de casi 3-1.
Obviamente, el decir hay que sacar a 30,000, a 40,000, 50,000 trabajadores de la empresa, pues se representa problemas políticos, sociales y hasta, si me apuras, hasta de gobernabilidad. Si de pronto Pemex en su ruta, por ejemplo, para dejar de perder dinero, corta su segmento de transformación industrial, que serían refinerías, toda la parte de petroquímica, pues Pemex podría tener ya entonces un camino precisamente hacia la viabilidad financiera y económica. Pero obviamente eso implicaría hacer compromisos, significaría dejar atrás la empresa que hemos conocido por casi 80 años. O sea que se ve complicadísimo que nosotros los mexicanos en algún momento del futuro podamos pagar la gasolina más barata. Fíjate, ese es un gran tema, Jesús, porque sí, mucho del enfoque político y alrededor de la discusión de Pemex se ha ido, como ocurre en todas partes del mundo, lo vemos también incluso en Estados Unidos, con respecto a los precios. Todo mundo, aquí en China, desde Groenlandia hasta Siberia, todo mundo quiere gasolina barata, lo hemos visto. Y lo podremos llegar a hacer, pero también requiere algún tipo de offset o de compromiso. ¿Cuál podría ser? Si México, por ejemplo, deja de cobrar impuestos, el famoso IEPS, el impuesto especial a productos y servicios, que representa ya con el IVA casi 10 pesos de cada litro, pues hoy podremos tener el precio de la gasolina en poquito menos de 14 pesos, Jesús. Así que sí podemos bajar el precio de la gasolina, mañana mismo incluso, pero eso significa dejar de recaudar una cantidad muy, pero muy importante para el Estado mexicano. Hablabas de las refinerías y te pregunto, ¿en algún momento, no sé, del futuro a mediano plazo, podremos ver a Dos Bocas produciendo lo que nos prometió López Obrador, o simplemente este es otro elefante blanco en Pemex? Fíjate, eso es interesante, porque ahorita, de hecho, y es algo que se va a anunciar seguramente en los siguientes días, Dos Bocas ya está teniendo un levantón bastante importante. Y ese levantón es producto del que ya existe gas natural, que ya está llegando el gas natural de manera confiable, segura y, hay que decirlo incluso, hasta dentro de las especificaciones técnicas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver seguramente a Dos Bocas ya entrado el 2027, ya muy cercanos justamente a más del 95% de manera constante. Ahí es donde lo vamos a ver. Y adelantándome incluso un poco a tu pregunta, Jesús, la entrada en operación de Dos Bocas no reduce las importaciones, no acaba no llega, no alcanza la soberanía energética, ni tampoco hace que los precios bajen. Ahora, hay otra situación que a mí me parece muy interesante de lo que mencionabas, y es el tema del sector laboral dentro de Pemex, que tiene implicaciones políticas, de gobernabilidad hasta cierto punto. Pero por lo menos en mi caso, yo soy de la generación bastante vieja, más de 400 años de edad tengo, pero el sindicalismo de Pemex siempre fue algo así como intocable, ¿no? Hasta que el caso de la quina, en fin. Sigue siendo Pemex una paraestatal dominada por caciques, por el sindicalismo falso. ¿Cuál es la situación laboral para sanearla en ese sentido? Y no me refiero a lo que hablabas del despido, que obviamente hay mucha gente que ya no opera o no rinde como debería. Esa es una excelente pregunta y hay que entrarle por dos ángulos. Uno, hay que entender de que Pemex genuinamente trabaja de la mano con su sindicato. Lo acabamos de ver hace unos cuantos días cuando se dio este desabasto porque no teníamos las pipas suficientes para llevar la gasolina de las terminales de almacenamiento a las estaciones de servicio, a las gasolineras. Gran parte de las pipas privadas son del sindicato, poco más de 1,300 pipas son del sindicato y trabajan de la mano con Pemex. Incluso algunas empresas contratistas también son de Petróleos Mexicanos y trabajan con sus contratistas para poder hacer las operaciones del día a día. Esto es más común de lo que parece. Habiendo dicho eso, también hay que entender la debilidad estructural que ocurre, sobre todo con toda la gente que llega a veces de gabinete y sobre todo la relación que ocurre con los trabajadores de confianza, los famosos pemexianos. ¿Qué ocurre en esta parte y dónde a veces se da, en este caso, a veces la corrupción, la que es a veces la corrupción más grande, más cara y más onerosa?
Es imposible que a veces un director general, que un secretario o secretaria de energía sea capaz de darse cuenta cuando le están tomando el pelo en proyectos que no tienen ningún sentido y donde la empresa va a perder hasta la camisa. Y es algo que está pasando en este momento, Jesús. Y déjame darte un ejemplo específico hasta con nombres. Veamos el ejemplo de Grupo Carso, de Carlos Slim, en el campo de la Cash. La Cash es un proyecto de aguas profundas en el Golfo de México, donde no hay petróleo, es únicamente gas natural y que por desgracia no tiene absolutamente nada cerca de interconexiones o de ductos, no hay nada. Tenemos que empezar desde cero. Este proyecto, al ser de aguas profundas, eso de hacer de aguas profundas significa que es de alto costo. De gas natural significa que es de muy baja rentabilidad. Y cuando lo combinamos que es un desarrollo desde cero, pues prácticamente requiere precios del gas extremadamente altos. ¿Cuánto? Requiere cerca de $7 el millón de BTU, la unidad del gas natural, para no perder dinero. Tenemos un problema cuando lo podemos importar desde Texas en menos de $2. Carlos Slim, como contratista, va a recuperar todo lo que invierta. Pemex se lo va a tener que pagar, así es como ocurre, pero Petróleos Mexicanos va a perder hasta la camisa tratando de comprar un gas 3 veces más caro de lo que podría importar. Como siempre, los grupos de intereses creados son los que se llevan la mejor tajada. Ahora, quisiera preguntarte, no sé si tengas esta información, hablando de la corrupción, ya se saldó, digamos, el adeudo, los problemas económicos, financieros, administrativos que dejó Emilio Lozoya Austin en Pemex. Ya lo pagamos con nuestros impuestos. ¿Qué sabes de eso? Fíjate, qué bueno que platicamos de lo de Lozoya, porque a veces, te puedo ser sincero, a veces le hemos colgado más milagritos a ese santo de los que debiéramos. Porque la realidad es que Emilio Lozoya, el caso más brutal de corrupción que ocurrió durante su paso en Pemex, no es Odebrecht. Odebrecht es literalmente una pecata minuta. El caso más grande tiene que ver con la compra de chatarra, de agronitrogenados, una planta que venía de Altos Hornos de México, pues prácticamente ya en un nivel de obsolescencia, y se compra pues casi 4 veces por arriba de su valor comercial. Esto obviamente es un quebranto al erario, es un daño patrimonial para Pemex, y el enfoque debería estar por ese lado. ¿Qué ha pasado ahí? Pues simplemente incluso ahorita vimos que Carlos Ancira, el antiguo director de Altos Hornos de México, que está ahorita en Estados Unidos, pues se había justamente comprometido a pagar el diferencial, prácticamente a reponer lo que se le ha pagado de sobreprecio, pero hemos visto que dio un primer pago de $50 millones y simplemente se negó a pagar el resto. Es una cosa que sigue ahí totalmente pendiente. Tocando el tema de... o sea, estamos asumiendo otra vez los mexicanos el costo. Efectivamente. Y aquí hay que entenderlo. No hay forma de que esto no se pueda entender con la complicidad de las autoridades anteriores, pero también actuales. Hemos visto, por ejemplo, el uso faccioso, mezquino, me atrevo a decir, y un trabajo muy mal hecho de la Fiscalía General a cargo de Hertz Manero, que obviamente no ha podido dar justamente la integración de los expedientes para poder solventarlo todo en un juicio. Vaya, otra vez Tortuguets Manero en el tema de los avances en la lucha contra la corrupción. Ahora, sabemos que históricamente el caso de Pemex es así como que intocable para pensar en el capital extranjero y privado nacional. Los problemas que tiene, ¿qué tanto nos ayudaría a los mexicanos, digamos, para ahorrarnos todo este dinero que pagamos de nuestros bolsillos por la corrupción, por la cuestión laboral, en impuestos, el que se privatizara Pemex? Se sabe que no es una empresa ya tan rentable y como nos la pintaban, pero incluso te pregunto esto, ¿el capital privado se interesaría en comprar una cosa así o ya no es rentable ni para ellos? Fíjate, yo, a pesar de mi corte liberal, yo te diré de que la privatización no resuelve el problema de Pemex, y de hecho yo te diré que no tiene nada que ver con los problemas de Petróleos Mexicanos.
porque podemos tener literalmente muchos ejemplos de empresas estatales bien manejadas, tipo Aramco o Equinor, la noruega, como también malos ejemplos, como puede ser la empresa petrolera de Nigeria o de Cuba. Obviamente tratar de entender que el tema de la propiedad no necesariamente nos hace este tipo de cosas. Esa es la primera. Hoy podremos tener con un plan ambicioso todavía tener a un Pemex o incluso empresas estatales 100% del sector público que pudieran hacer las cosas de una manera diferente. Aquí la pregunta es cómo todos los vicios que hemos platicado, Jesús, cómo darles la vuelta. Y te puedo decir que todas son soluciones técnicas sin tener que tomar el tema de la propiedad. ¡Wow! Es muy interesante lo que dices porque, digo, entre la sociedad pareciera que a veces asumimos que con dinero se resuelven las cosas y no necesariamente para el caso como Pemex. Efectivamente, y ahí qué bueno que lo pones incluso y lo fraseas de esa manera, Jesús, porque ese es exactamente el problema de Pemex. El problema de Pemex no es de dinero. Esa es quizá de las más grandes concepciones y que por desgracia para cubrir o para justificar decisiones políticas, pues se avienta de que es que a Pemex le quitamos dinero, es que a Pemex le quitamos impuestos. Y hablemos un poquito de eso. Por ejemplo, a Petróleos Mexicanos es hasta ahorita, hasta el sexenio, las finales del sexenio anterior y ya parte de que por primera vez a Pemex le perdonamos impuestos. Y los impuestos que le cobramos a Pemex no es otra cosa más que la renta petrolera que te corresponde a ti, Jesús, a nuestra audiencia y a todos los mexicanos que estamos y que estamos por venir. A todos ellos nos corresponde esta parte. De hecho, está ilegal que le anden perdonando la renta petrolera. La segunda es que dinero ha tenido y de sobra, especialmente con la parte de Felipe Calderón, entre lo que le daba el presupuesto de la Federación del Congreso más la deuda que se estaba emitiendo. Petróleos Mexicanos llegó a tener presupuestos de inversión que rivalizaban con los de ExxonMobil y con los de Shell. Dinero Pemex ha tenido. ¿Dónde está el problema? En que no sabe gastar o gasta muy mal. Aquí tenemos que hablar sobre todo una parte, Jesús, la parte más complicada de darle la vuelta. Si hay algo que el dinero no puede comprar es la experiencia. No se puede. Y en ese sentido, por ejemplo, Pemex ha dedicado sus casi 80 años a solamente 2 tipos de proyectos. En aguas someras, como Cantarell, como Kumalov-Sap, o bien en tierra. Pero el gran problema es de que ese petróleo de acceso fácil ya se nos acabó. Tenemos que entrar a cosas muchísimo más complicadas, como aguas profundas, una tecnología que arrancó desde 1951 ahí en los Estados Unidos, y donde México casi 80 años después, más de 80 años después, pues todavía no hemos podido hacerlo producir una sola gota de hidrocarburos. Y el otro, obviamente, es un tema que está ahorita ya en boga, que tiene que ver con los recursos que están en las lutitas, que se pueden producir a través del fracking. Pero pues obviamente aquí vemos, incluso en esa discusión, que el peso ideológico está más por arriba de las necesidades operativas. Ahora, nos quedan escasos 3 minutos. Gonzalo, te quería preguntar por último, ¿todavía tenemos petróleo en México o ya se nos acabaron los recursos naturales en el caso específico de Pemex? Qué bueno, y no, en realidad tenemos mucho petróleo, tenemos muchísimo petróleo, pero el petróleo, como te mencionaba, de fácil acceso, esta mala concepción incluso que llegó a tener el presidente López Obrador de que perforas y ahí hay petróleo, ese petróleo que estaba a ras de tierra, ese ya se nos acabó. Tenemos muchísimo petróleo en zonas que jamás hemos ido a producir pues prácticamente en la vida, como es aguas profundas o las famosas lutitas. Sí tenemos petróleo, pero no tenemos las capacidades, las tecnologías, los conocimientos y la experiencia para explotarlos. Gonzalo Monroy, muchísimas gracias por este tiempo que nos concediste entre Washington y México, sobre todo para pues exponer muy bien sobre la mesa la realidad que tenemos con la paraestatal Pemex y su fuerza laboral. Muchísimas gracias y más adelante podemos volver a contar contigo para platicar de algo tan importante como es esto. Muchísimas gracias. En Mint by Fluxus producimos publicidad en video para redes sociales. Contenido fresco, eficiente y con una alta calidad, desarrollada 100% con nativos digitales. Impulsa tu marca. Visítanos en fluxus.com.mx.
Y bueno, como cada martes, Jorge Sánchez llega, ya saben, sudando con su agua en la mano, la maleta. Y repito, el único deporte que hace es el levantamiento del vaso con agua. De ahí en fuera, en fin. Aquí está Jorge Sánchez con Deporteando con mi George. ¿Qué nos tienes, mi querido atleta? ¿Qué pasó, Jesús Esquivel? Cierto que siempre ando sudando, pero para terminar la quincena, digo, con lo que me pagas es una lágrima, mi querido Jesús. Así que bueno, esperemos librarla de aquí al 31 de agosto. Por lo pronto, pues sí, hoy vengo con la cabeza entre las patas, definitivamente, la cabeza gacha, porque el rotundo fracaso de la Liga MX ante la Liga de los Estados Unidos fue terrible. Tigres ¿Qué fue eliminado. lo que te dije? ¿Qué fue lo que te dije? Es lo que más me duele, o sea, tener que venir a dar la cara contigo tras rotundo fracaso, porque no es que los equipos mexicanos hayan ninguneado el torneo de la Leagues Cup, no es que los equipos mexicanos hayan mandado un equipo alterno pensando en competir en su liga, no es que les dimos chance, es que ahora quisimos pero no pudimos, y eso ya se viene haciendo muy frecuente a nivel de clubes. Entiendo que a nivel de selección, la nueva generación, los estadounidenses jugando en Europa y lo que tú quieras, y el 2-0, que fue mucho tiempo nuestra pesadilla, pero a nivel de clubes estábamos acostumbrados, sobre todo en torneos a visita recíproca, ¿no? Como es la CONCACAF Champions, que los equipos mexicanos siempre ganan. Pero en estos duelos que se juegan en territorio estadounidense, pues nos han pasado el trapo, no solamente nos han ganado, pregúntale a Cruz Azul que le metieron 7 goles el Seattle Sounders. Entonces sí es de preocuparse, entendiendo que acá en México los clubes lo han tratado de minimizar, ¿no? Como diciendo, no, pues es mucha desventaja jugar siempre de visitante, nos hacen viajar muchos kilómetros, pero incluso Orlando tuvo que ir a jugar a Los Ángeles viajando 5 horas y le ganó en penales al campeón, al conjunto de Toluca. Te decía de Tigres que lo elimina el Inter Miami sin Leo Messi en el terreno de juego, pero con otra gran actuación de Rodrigo de Paul, que es un jugadorazo. El conjunto de Pachuca tampoco pudo con el Galaxy de Los Ángeles, y el conjunto de Puebla, que era la cenicienta de esta Liga MX, pues también fue eliminado. Así que con letras grandotas, como diría don Manolo Lapuente, fracasotote de la Liga MX en la Leagues Cup de este 2025. Y hay otro tema, Jesús. Pero espérame, antes de eso déjame decir algo. Imagínate, esto es un pronóstico de cómo le va a ir a la selección de México en el Mundial. Que si la boca se te haga chicharrón. Si no bueno, pues la boca se me hizo barbacoa porque dije lo correcto respecto a este torneo. Y eso iba a agregar otra cosa, que a la MLS, a todos los equipos, así hagan una selección, yo con un pie les gano, para que tengan la idea de la clase de fútbol que tenemos en México. ¿Cuál es el otro tema? Tienes razón en ese sentido, porque el juego de estrellas, ¿no? Pues también se lo llevó el cuadro de los Estados Unidos. Y ahí pero no hay la Liga, estrellas en y ahí México, la Liga MX, solo estrellados. No, y ahí la Liga MX lleva a más extranjeros que mexicanos, porque obviamente las estrellas de nuestro torneo no son precisamente los mexicanos. Hoy hay un joven maravilla como Gilberto Mora, que apenas va a cumplir 17 años y llama poderosamente la atención, no solamente sus capacidades técnicas, sino también la personalidad. Para este muchacho parecería que tiene 30 años jugando en primera división, pero seguramente pronto se irá para Europa, entendiendo que todavía le falta crecer en lo físico, pero yo le veo un futuro prometedor a Gilberto Mora. Oye, de última hora, bueno, pues el Puebla ya sabíamos que viajó a la Leagues Cup sin técnico, fue Martín Bravo, la rata famosa que jugó en los Pumas de la Universidad alguna vez, que los dirigió, ahora los dirige Hernán Cristante Mandarino, aquel guardameta histórico de los Diablos Rojos de Toluca. Gran portero. Sí, señor, y mejor persona, ¿eh? Me tocó últimamente chambear con él en algunas transmisiones de programas y de partidos, y es un tipazo, Hernán Cristante, así que le deseo mucho éxito. Se educó en la capital del mundo, Toluca. Sí, ahí creció exactamente en ese equipo, el multicampeón de Escarlata. Oye, Jesús, pero hay una nota triste que empaña el deporte, por supuesto, y es la historia de Julio César Chávez Jr. Sabemos que el Junior siempre trató de emular las hazañas de su padre, situación que era bien complicada, pero ahora pues están metidos en líos legales. Tú, que sueles manejar mejor estos temas, tendrás mayor información. A mí, en lo personal, me da mucha tristeza por su señor padre, a quien me tocó seguir como reportero en aquellos ya lejanos años 90, cuando vino a pelear. Después de lo del Macho Camacho, ahí estuvimos en el Thomas & Mack Center de Las Vegas. Después, cuando vino a pelear al Estadio Azteca contra Greg Howen,
lo perseguí diario, era yo su sombra de Julio César Chávez y me tocó conocerlo y ver lo bueno y lo malo, por supuesto, del campeón, los excesos si tú quieres, pero estaba en su momento de gloria y me tocó conocer a Julito y a Omar muy chiquitos de la mano de su señora madre, acompañar prácticamente a todos lados al campeón y ver cómo fue su desarrollo y qué podías esperar de un niño que solamente creció viendo boxeo en su familia, ¿no? Porque no solamente su padre, sus tíos, todos pegados al boxeo, pues obviamente cuando crecieron, pues ellos también querían ser boxeadores y vivir lo que vivió su padre, situación bien complicada, y ahora pues Julio, papá, está sufriendo mucho por lo que está atravesando su hijo Jesús. Iba a decir algo, pero no es en tu caso con el papá, sino en el caso del Junior. Boxeador nunca fue, pero pues diría un dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Y ahí está su realidad. Mira, yo te digo una cosa, sin quererle sea el abogado del diablo, pero es el entorno. Es el entorno social que ellos tenían. En aquel momento, Julio César Chávez, también cada vez que había una aprehensión de un capo importante, siempre lo mandaban llamar a las autoridades. ¿Por qué? Porque aparecía en las fotografías, en los cumpleaños, en los bautizos, en las bodas, y Julio te decía, a ver, ¿qué hago? Si llegan las invitaciones a mi casa, ¿les digo que no? Si yo sé quiénes son, ¿les voy a decir que no? Eso lo entiendo, pero es la formación. A ver, ¿cuántos años tiene que te conozco? ¿Cuánto tiempo hemos andado juntos? Y yo no creo en tarugadas como tú, que México algún día va a ser un buen papel. Bueno, pues es parte definitivamente de la cercanía a los deportistas. Yo le tengo mucha fe a los equipos mexicanos, jueguen incluso volados, ¿no? Como estas chicas del flag football que volvieron a derrotar a la selección de los Estados Unidos, son bicampeonas, además en un partido dramático. Imagínate que les anotan faltando 24 segundos, las estadounidenses ya les estaban haciendo burla, estaban festejando de más, y faltando 3 segundos, Jesús, un pase largo, touchdown, y México es bicampeón de una disciplina que en Los Ángeles, en los Juegos Olímpicos, va a ser deporte olímpico. Así que México tiene grandes ilusiones y esperanzas también en el flag football. No existe ese deporte, pero bueno, habrá gente que lo considera deporte. Yo no pierdo mi tiempo y ya se viene el verdadero fútbol americano, la NFL. Nunca te gritaron, coche, ¿no? Cuando ibas viendo el pase y de repente, ¡pum!, chocabas contra la defensa del auto. Siempre anduve yo pendiente de todo. Repito, tanto tiempo juntos y no se me pegó tu ideología deportiva. Sí. Dicen que hay maderas que nunca agarran el barniz, mi querido Jesús. Así es. Pues ya lo saben, cada semana aquí con el apóstol del fútbol mexicano, Jorge Sánchez, y Deporteando con mi George. Un abrazo. Abrazo, Jorge. Señores. Gracias. En Fluxus transformamos tu marca con publicidad exterior. Contamos con espacios en transporte público, espectaculares y ubicaciones estratégicas para maximizar tu visibilidad. Crea experiencias inolvidables con nosotros. Contrata espacios exteriores. Fluxus.com.mx. Pucha Play con Gonzalo Lira. Aquí en Entre Washington y México tenemos todos los dedos de las manos, incluso de los pies ampollados. Pero no importa porque hay que puchar play. Y Pucha Play ya está aquí con Gonzalo Lira Galván. Mi querido Gonzalo, ¿qué nos tienes para este episodio? Hola Jesús, ¿cómo estoy? Pues muy contento de saludarte y esta semana con una recomendación muy particular, muy peculiar. Fíjate que ya se estrenó Eddington, la nueva película del director Ari Aster. Para quienes no sepan quién es Ari Aster, quizá hayan visto algunas de sus películas anteriores. Hereditary, que es una película de terror, también Midsommar, otra película de terror, que Midsommar tenía la particularidad de ocurrir durante la luz de día, que es algo pues que pocas veces vemos y que le daba un giro de por sí ya al cine de horror. Y ahora Eddington, su nueva película, es una película pues aterradora, pero no de terror. A ver, me explico. Eddington no tiene monstruos, no tiene cosas sobrenaturales, no habla de nada que tenga que ver con lo oculto o con lo oscuro, sino que Eddington es aterradora porque es muy cercana a una realidad actual. Eddington sucede toda durante
2020 durante la pandemia y nos cuenta la historia de un pueblo en Nuevo México llamado Eddington que está gobernado por el personaje que interpreta Pedro Pascal, actor que se ha vuelto hiper popular en este momento, un latino gobernando un pueblo en Nuevo México. Todos estos elementos son importantes. ¿Qué ocurre? Que Joaquín Phoenix interpreta al sheriff de este pueblo y este sheriff es uno de estos estadounidenses republicanos que durante la pandemia no creían en el cubrebocas, no creían en las vacunas, seguían todo lo que tuviera que ver con teorías de la conspiración. Un día, un ciudadano del pueblo quiere entrar a una tienda de conveniencia, pero no se quiere poner el cubrebocas. Esto desata que el personaje que interpreta a Joaquín Phoenix, el sheriff, tenga un enfrentamiento con los dueños de esta tienda, un enfrentamiento ideológico que tiene que ver con su idea de que todos deben de atender a todas las personas y de que ponerse cubrebocas es innecesario. Bueno, esto va escalando. Él toma su cámara, se graba a sí mismo y empieza a despotricar en contra de las reglamentaciones que impuso el COVID en Estados Unidos y este video se vuelve viral. Y entonces él empieza a ganar adeptos, personas que piensan como él, personas que están de acuerdo con que todo es una teoría de la conspiración, con que todas las que vimos durante esa época, él las adopta, las repite, las reproduce y entonces gana gente que está de su lado. ¿Y esto qué le da? Le da poder. Y con ese poder que decide que se va a lanzar para ser el nuevo gobernador de este pueblo Eddington en Nuevo México. Pero hay un pequeño inconveniente, ya hay un gobernador. Y entonces, ¿qué tiene que hacer él? Pues tiene que hacerlo a un lado, tiene que desplazarlo. Y para eso, a través de todas estas teorías de la conspiración, a través de fake news, a través de posverdades, decide pues enemistar a todos los miembros de su comunidad, ¿no? Utilizar su lugar de poder para empoderar a otras personas que piensan como él y denostar a todas esas personas que no piensan de la misma manera que él. Y esto lo va a ir haciendo ganar terreno y este terreno y este poder lo van a ir convirtiendo en un personaje cada vez más corrupto, cada vez más amargado y cada vez más capaz de hacer lo que sea con tal de cumplir con sus objetivos y utilizar a la gente a su favor. ¿Te suena acaso esta historia? De hecho, cuando tú dijiste que una película de terror donde no había lo típico que da miedo en el cine, te iba a decir, nos presentan a Donald Trump. Pues mira, básicamente es un paralelismo y es una alegoría de lo que está pasando, no solo en Estados Unidos, sino en general. Creo que la película hace un comentario bien interesante precisamente sobre el poder de las redes sociales para dividir a la gente, sobre cómo estos lugares virtuales y digitales se convierten en cámaras de eco donde la gente solo escucha lo que quiere escuchar y eso no las va metiendo más en su propio rollo y cómo todo esto ha ido afectando de alguna u otra forma y el COVID fue el escenario perfecto para que todas esas semillas que se han ido sembrando a lo largo de las últimas décadas a través del internet y a través de la desinformación, pues empezaran a soltar ciertos frutos. Sin duda, el COVID que aterró al planeta en comparación a lo que estamos viendo ahora desde la Casa Blanca, no se compara en nada. Me parece que el terror está en la Casa Blanca ahora. El terror aquí es la estupidez humana y está muy bien representada. Pues por eso es importante que estés aquí en cada episodio con Pucha Play. Y ya saben, Gonzalo Lira Galván, que es indispensable. Un abrazo, mi querido Gonzalo. Otro para ti, Jesús. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron, para que no nos sometan al terror como nos contó Gonzalo. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.